te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Cuida de tu vida, tu camino. Siempre pediré a Dios por ti. Por este corazón que me dio tanto. Pero acabó brincando y lo perdí. Maestros, buenas noches. Muchas gracias a los que se Si estén vas conectando o se cambiando, vayan a conectar. Este es el video es mi sentir. 598. 598. Vayas, Y sí les quiero compartir algo que publicó el Diario de la Educación en España. Es un blog de España quisiera y este video decirte tenía todo. yo pendiente hacerlo para compartírselos porque algo está pasando en España. En España, en el Diario de la El Educación, tiempo que me que mandaron ahí como el pasa, 23 ya lo ves. de, de diciembre, viernes o sábado 23 de diciembre, me mandaron por correo las mejores noticias de esa semana en España. Y hay una Que que te se titula vayas, déjame Discapacidad no. mirar. Personas con peculiaridades o capacidades Una vez diferentes. más, Fíjense, ese rostro que nunca he de olvidar. discapacidad no. Personas con peculiaridades o capacidades diferentes. Quien escribe este texto, quien escribe pues esta Descuida, nota en el Diario de la Educación de España, yo no te sé sabré ni quiero perdonar. preguntar, pues qué está pasando, qué está Cuida pasando, de porque tu vida, nosotros, al menos nosotros en México, al menos nosotros en México, pues tenemos la información que siempre lo hemos sabido, que no se debe de decir personas con capacidades diferentes, sino se debe de decir personas con discapacidad. Y el 21 de diciembre del 2023, el Diario de la Educación, en el Diario de la Educación, en ese blog de España, Miguel López Melero sube esa publicación donde, según él, no se debe de decir personas con discapacidad, se debe de decir personas con peculiaridades o capacidades diferentes. Entonces nos dice que desde el diciembre del 2018 el gobierno aprobó un anteproyecto para eliminar la palabra disminuido de la Constitución y el artículo 49 de la Carta Magna en España pasará a hablar de personas con discapacidad. Entonces ya escribió él y hoy vuelvo a hacer lo que era una nueva oportunidad perdida. Discapacidad, no. Personas con peculiaridades o capacidades diferentes. Con sustituir en la Constitución el término disminuido, que se relaciona con personas que tienen rebajadas sus capacidades, por el de discapacitado, personas con ninguna capacidad, bueno, no se recupera la dignidad perdida de las personas con peculiaridades diferentes.
es puro eufemismo, según él, es puro eufemismo, no cambia nada. Puede que en la actualidad el concepto de discapacidad no sea ya tan peyorativo como en épocas pasadas, porque ha ido evolucionando y hoy se entiende como la resultante de ciertas oportunidades que las personas de capacidades diferentes tienen para participar en la sociedad, muy a pesar de todas las barreras y actitudes negativas que le suele imponer el entorno. Y sin embargo, a él dice, a mí me gusta hablar mejor de personas con capacidades diferentes que de discapacidad o de personas con peculiaridades diferentes. Según él, Miguel López Melero, según él, a él le gusta hablar más de personas con capacidades diferentes que personas con discapacidad. O bien también le gusta hablar de personas con peculiaridades diferentes. Entonces, pues él dice que una sociedad será éticamente madura cuando dejemos de hablar de discapacidades o de personas con discapacidad y hablemos de personas con capacidades diferentes. Este es el asunto, maestros. Este es el asunto. Dice él, en ese sentido me parece oportuno aclarar dos cuestiones. Una es el concepto de diversidad y la otra el de discapacidad. Entiendo la diversidad como la peculiaridad más humana de las personas y tiene que ver con un concepto amplio relacionado, el de diversidad, tiene que ver con un concepto amplio relacionado con la etnia, el género, el handicap, la religión, la procedencia, etcétera. En cuanto al concepto de discapacidad, en la literatura más específica, suele relacionarse con deficiencia. El término de discapacidad suele relacionarse con deficiencia, discapacidad y minusvalía, entendiendo por deficiencia la pérdida de una función corporal normal en una persona y entendiendo por discapacidad cuando esa persona no puede hacer algo en su entorno a causa de la deficiencia y minusvalía, la desventaja que se produce en alguien o sobre alguien a causa de la discapacidad. Bueno, entonces yo creo que Miguel López Melero, pues le repito lo que él dice. En ese sentido, me parece oportuno aclarar dos cuestiones. Una es el concepto de diversidad y la otra el de discapacidad. Entiendo la diversidad como la peculiaridad más humana de las personas, pues de todas las personas, y tiene que ver con un concepto amplio relacionado con la etnia, el género, el handicap, la religión, la procedencia, etcétera. El término de diversidad. Pero el concepto de discapacidad en la literatura más específica suele relacionarse con deficiencia, con discapacidad y minusvalía, entendiendo por deficiencia la pérdida de una función corporal normal en una persona y por discapacidad entendiendo cuando esa persona no puede hacer algo en su entorno a causa de la deficiencia y minusvalía. Entonces, la desventaja que se produce en alguien o sobre alguien, entonces esa es la desventaja que se produce en alguien o sobre alguien a causa de la discapacidad. Bueno, y aquí, pues en México hemos tomado pues mucha información y mucha literatura sobre sobre esto que está pasando en España con este cuate que se llama eh, Miguel López Melero, que escribe esta nota para el Diario de la Educación, que es un blog de España. Lo que pasa es que España también es uno de los países que están suscritos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No ha existido, no hay, después del 2006, no ha habido otra convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa convención está vigente, esa convención sigue vigente.
Y en ese documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues jamás habla de decirles a las personas que tienen alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad, jamás habla de que se les diga personas con capacidades diferentes. No dice, no dice. Entonces, déjenme decirles yo que en octubre del 2010, creo que la OI de España, de Madrid, o no sé si fue la ONU, por ahí tengo la imagen, la ONU o la UNESCO mandaron a México una carta, allá por octubre del 2010, porque México era el único país del mundo y de América Latina y el Caribe que decía personas con capacidades diferentes, en lugar de decir personas con discapacidad. Entonces, le mandan la carta, la nota al gobierno de México y el gobierno de México rápido esa nota la envía a todas las dependencias gubernamentales de México del 2010 en el gobierno de Felipe Calderón y luego ya publican ellos de que a las personas con discapacidad pues se les debe decir personas con discapacidad y no personas con capacidades diferentes y es todo lo contrario que está diciendo este Miguel López Melero, pues el 21 de diciembre de 2023, en el Diario de la Educación de España, en el Diario de la Educación de España. Y para él, pues él dice, es bien sabido que en los sistemas educativos de las democracias neoliberales se instauró el principio de igualdad de oportunidades como la fórmula mágica para hacer justicia y para dar a cada cual lo que necesitaba. Sin embargo, considero que hablar de oportunidades equivalentes es más democrático. Hablar de oportunidades equivalentes es más democrático que hablar de igualdad de oportunidades. Más democrático, más justo y más humano, porque lo que debe garantizar un sistema educativo de calidad son oportunidades equivalentes para obtener el máximo de sus posibilidades, precisamente porque sus peculiaridades así lo requieren. Entonces, según este eh, colaborador del diario de la educación, el blog de España dice que es más democrático, más justo y más humano porque lo que debe garantizar un sistema educativo de calidad son oportunidades equivalentes y no igualdad de oportunidades para obtener el máximo de sus posibilidades, precisamente porque sus peculiaridades así lo requieren. Bueno, yo no quiero entrar en conflicto ni quiero crear una discusión, pero sí les comento lo que está pasando en España por lo que está publicando Miguel López Melero. Aparte, el mismo 21 de diciembre de 2023, en el mismo correo que me envía el Diario de la Educación desde España, pues dice que el Supremo da un nuevo tirón de orejas al Estado, a España, por incumplir con la educación inclusiva. Entonces, una nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a Rubén Calleja y a su familia y reconoce que se vulneró su derecho a la educación inclusiva. Se le discriminó y a pesar de un dictamen favorable, el Estado español no ha tomado ninguna medida para reparar el daño. Alguien, una familia demandó al Estado por discriminación hacia su hijo con alguna discapacidad y el Estado no ha hecho nada para reparar el daño. Entonces la ONU pues volvió a sentenciar a España por no llevar a cabo la educación inclusiva, porque escrito en la Carta Magna de España, escrito hay mucho, y como dice Miguel López Melero,
pues para él, una sociedad será éticamente madura cuando dejemos de hablar de discapacidades y hablemos de personas con capacidades diferentes. Para él es todo lo contrario a lo que se dice en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les dejo esta nota, nada más. Voy a pegarle aquí. Voy a pegarle aquí después del nombre del video. Miren, voy a buscarle de una vez. Voy a pegarle aquí después del nombre del video. Pues el enlace para que accedan ustedes a esa nota y la tengan, porque no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el compañero que escribe, el compañero que escribe. Vamos a copiar aquí después del nombre de este video, vamos a copiar el enlace para que entren ustedes. Ya se los pegué el enlace, miren, ahí entran al enlace después del nombre de este video y ese enlace los va a llevar al documento que les estoy compartiendo aquí en la Mac. Repito, este documento es del 21 de diciembre de 2023. Creo que fue viernes, no, creo que fue jueves 21 de diciembre del 2023. Y tenía pendiente yo hacer este video para compartirles lo que está pasando en España. Bueno, no en toda España, es nada más con Miguel López Melero. Ustedes, miren, ustedes le van a dar clic aquí al azul y los va a llevar al documento que les estoy compartiendo. Los va a llevar al documento que les estoy compartiendo. Este es Miguel López Melero. Él es el que dice discapacidad, no, personas con peculiaridades o capacidades diferentes. Y él es el que asegura que una sociedad será éticamente madura cuando dejemos de hablar de discapacidades y hablemos de personas con capacidades diferentes. Y les repito, pues lo que él diferencia, que dice que hablar de oportunidades equivalentes es más democrático que hablar de igualdad de oportunidades. Entonces, pues en muchos documentos hemos escrito la igualdad de oportunidades para todas las personas, pero él dice que es mejor hablar de oportunidades equivalentes porque eso es más democrático que hablar de igualdad de oportunidades, como si se refiriera a lo mismo para todos. Dice que hablar de oportunidades equivalentes es más democrático, es más justo y es más humano, porque lo que debe garantizar un sistema educativo de calidad son oportunidades equivalentes para obtener el máximo de sus posibilidades. Al hablar de oportunidades equivalentes, seguramente va relacionado con la palabra equidad. Equidad, la igualdad de oportunidades son para todos, la igualdad de oportunidades son para todos y la equidad en las oportunidades es pues cada quien de acuerdo a su condición y de acuerdo a lo que pueda pues desarrollar. Yo creo que ese es el asunto que él quiere explicar, que la igualdad de oportunidades es como que muy general, como que para todos es lo mismo la igualdad de oportunidades, y para él el hablar de oportunidades equivalentes pues es como oportunidades relacionadas con la equidad de acuerdo a las condiciones de las personas para que puedan rendir más y dar más el máximo de sus posibilidades. Yo creo que eso es lo que quiso explicar. Maestros, son 20 minutos de este video. Este es el video, es el número, este video es el número
500, este video es el número 598, 598, y bueno, les dejo esta nota, les dejo este video que yo lo tenía pendiente desde el 21 de diciembre, porque a mí me llegó como el 23 de diciembre a mi correo, pero la nota es del 21 de diciembre, y tenía pendiente hacer este video, pues con esta nota de este Miguel López Melero, que escribió para el Diario de la Educación de España. Y bueno, pues ahí se los dejo yo, ahí se los dejo yo para su análisis y para su discusión. Saludos a todos, buenas noches, nos vemos en el siguiente video.